Lo supe en el instante en que supe que Javier lo sabía. No había gritos, no hubo un portazo, ni siquiera un insulto. Solo estaba él, sentado en la mesa de la cocina, con su café aún humeante entre las manos, mirándome con una expresión que jamás le había visto. Algo en sus ojos me revolvió el estómago, no era rabia ni tristeza, era peor que eso, decepción absoluta. Y miedo. Como si no supiera quién era la mujer que tenía enfrente. Entré en casa después de haber pasado la tarde con Daniel, con el corazón aún latiéndome en el pecho y los labios hormigueando por el beso que apenas una hora antes me había dejado en el cuello antes de despedirnos. Sentía la piel caliente, como si un fuego interno me recorriera. No me arrepentía. Aún no. Me había dicho a mí misma que aquella aventura no era nada, que yo seguía siendo la misma mujer, la misma madre, la misma esposa. Pero cuando vi a Javier allí, quieto, inmóvil, con los nudillos blancos de apretar demasiado la taza, lo supe, todo iba a cambiar. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la voz. Me encogí de hombros, intentando aparentar indiferencia mientras dejaba mi bolso sobre la encimera y abría la nevera para sacar una botella de agua. Noté que me temblaban un poco las manos y odié esa reacción. No tenía por qué estar nerviosa. Oh, eso me repetí. Con Marta, mentí con una facilidad que me sorprendió, aunque mi tono de voz no sonaba tan seguro como me habría gustado. Javier dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco, ni demasiado fuerte ni demasiado suave, pero lo suficiente para que me recorriera un escalofrío. Sus ojos, fijos en los míos, me hicieron apartar la vista por instinto. ¿Y me lo dices sin siquiera mirarme a la cara? Me obligué a sonreír, como si su actitud me pareciera exagerada, como si no entendiera a qué venía aquella pregunta ni ese tono. Me odié un poco por ello, porque sabía que no era estúpido, que Javier no era de los que sospechaban sin motivos. Si me estaba interrogando era porque tenía algo. Y, por la forma en la que me miraba, supe que ese algo era lo suficientemente grande como para haberlo cambiado todo entre nosotros. ¿De qué estás hablando? Claro que te miro. Laura, su voz sonó tan vacía que me dio miedo. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? El agua se me quedó atravesada en la garganta. Me quedé en silencio un par de segundos, sintiendo como si el aire se volviera pesado, como si la casa entera se encogiera alrededor de nosotros. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero lo suficiente para que lo viera en su cara, ya lo sabía. No era una sospecha, no era un impulso de celos irracionales. Sabía lo de Daniel. Sabía lo de nosotros. Y estaba esperando que yo tuviera la decencia de admitirlo. Pero no lo hice. ¿De qué demonios hablas? Solté con una risa tensa, como si la sola idea fuera ridícula. Me obligué a mirarlo a los ojos, a desafiarlo. Porque si dudaba, si tartamudeaba, si miraba hacia otro lado, todo se acabaría en ese instante. Y yo no estaba lista para que todo se acabara. Javier me observó en silencio, estudiando mi rostro como si intentara encontrar en mi expresión alguna grieta, alguna fisura por la que se filtrara la verdad. No la encontró. No porque no existiera, sino porque yo ya estaba demasiado hundida en mi propia mentira como para dejar que se me escapara. Está bien, dijo finalmente, con una calma que me asustó más que cualquier grito o insulto. Se levantó de la mesa y pasó junto a mí, rozándome el brazo al caminar hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Ojalá me hubieras dicho la verdad. Y entonces supe que lo peor estaba por venir. Las siguientes 48 horas fueron un infierno disfrazado de normalidad. Javier actuaba como si nada hubiera pasado, pero había algo en sus gestos, en la manera en que no me tocaba, en la forma en que su mirada se quedaba fija en la nada cuando pensaba que no lo veía, que me decía que aquello no estaba olvidado. No preguntó nada más, no mencionó su acusación, pero su silencio era peor que cualquier grito.
Me desperté al día siguiente y lo encontré en la cocina como siempre, con el café en la mano y el portátil abierto en la mesa, como si estuviera leyendo algo del trabajo. No me miró al entrar, ni siquiera levantó la vista cuando saludé con un tono forzado. Preparé mi desayuno en silencio, esperando algún comentario, cualquier señal de que tal vez había decidido creer mi mentira, pero no dijo nada. Me senté frente a él y fingí que todo estaba bien, fingí que no había notado cómo su anillo de casado ya no estaba en su dedo. El día transcurrió como si nada hubiera pasado, pero yo sentía su mirada sobre mí en cada momento. Me llamó la atención que no revisara mi móvil, que no me pidiera explicaciones sobre a dónde iba, que no tratara de rastrear mis movimientos. La única vez que hizo un comentario fue cuando le dije que saldría a hacer unas compras. No preguntó a dónde ni cuánto tardaría, solo asintió con la cabeza y continuó revisando la pantalla de su ordenador. Pero cuando llegué a la puerta, habló. Si te vas a ver con él, al menos intenta no ser tan obvia. Me quedé congelada con la mano en la perilla, sintiendo el calor subir a mi cara. Me giré con una sonrisa nerviosa, como si lo que acababa de decir fuera una broma sin importancia. Javier, por favor. Por favor, ¿qué? Cerró el portátil y me miró por primera vez en todo el día. Por favor, ¿no te diga que es exactamente lo que haces cuando sales de casa? Por favor, haga como que no sé qué mientes cada vez que te pregunto algo. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. No podía permitir que ganara, no podía mostrar debilidad. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Hasta que dejes de fingir que soy idiota. Te estás imaginando cosas. No. Esa única palabra, dicha con tanta seguridad, con tanta firmeza, me hizo apretar los dientes. Sabía que no iba a ceder, que por mucho que intentara minimizarlo, él no iba a soltarlo. Pero tampoco lo iba a admitir. No aún. Así que simplemente respiré hondo y salí sin responderle. Conduje sin rumbo durante un buen rato, sintiendo como la rabia y la angustia se mezclaban dentro de mí en un torbellino insoportable. No sabía qué hacer. No sabía qué era lo que Javier realmente sabía, si tenía pruebas o si solo estaba jugando con mis nervios para hacerme caer. No podía arriesgarme a cometer un error. Mi mente iba a 1000 por hora, repasando cada movimiento, cada palabra que había dicho los últimos días, tratando de recordar si había dejado algún cabo suelto. Pero no, estaba segura de que había sido cuidadosa, de que no había nada que él pudiera haber visto que confirmara sus sospechas. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro? Después de una hora de conducir sin sentido, estacioné el coche en una calle cualquiera y marqué el número de Daniel. Necesitaba escucharlo, necesitaba que me dijera que todo estaba bien, que Javier no podía hacer nada, que lo peor que podía pasar era que siguiera con su jueguito de miradas acusadoras y comentarios ambiguos. Laura. Javier lo sabe. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No el tipo de silencio de alguien que no sabe qué decir, sino el de alguien que ya esperaba esas palabras. ¿Qué te dijo? Nada concreto. Me preguntó directamente si me acostaba contigo, pero no tenía pruebas, estoy segura. ¿Y qué hiciste? Lo negué. Bien. No, no está bien, Daniel. No sé hasta qué punto sabe algo o si solo lo sospecha, pero está actuando raro. Me está volviendo loca. Daniel suspiró al otro lado del teléfono y por primera vez en mucho tiempo me pareció distante. Mira, tenemos que ser fríos. No te alteres, no cometas errores. Si él no tiene pruebas, no puede hacer nada. Lo peor que puede pasar es que siga con sus sospechas. No lo conoces como yo. Tampoco puede hacer mucho más. Si te presiona, sigue negándolo. No sé cuánto más puedo aguantar así. No tienes que aguantar. Solo espera. No me gustó el tono con el que lo dijo.
demasiado tranquilo, demasiado seguro. ¿Esperar qué? Nada, solo mantén la calma. Había algo en su voz que no me gustó, una frialdad que me hizo sentir que, en algún punto, la situación había dejado de ser algo entre los dos y que ahora yo estaba sola en esto. Tengo que irme, dije, colgando antes de que pudiera responder. Regresé a casa sintiéndome más sola que nunca. Cuando abrí la puerta, Javier estaba en la sala, viendo la televisión, pero en cuanto me vio entrar, la apagó y se puso de pie. ¿Lo viste? No me molesté en fingir que no sabía de qué hablaba. ¿Te has vuelto paranoico? ¿Qué te dijo? Dios, Javier, no tengo que explicarte cada puta cosa que hago. No, pero deberías hacerlo. Porque aunque creas que me puedes seguir mintiendo, ya es demasiado tarde para eso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su voz no era la de alguien que estaba tratando de descubrir la verdad, sino la de alguien que ya la sabía y solo estaba disfrutando ver cómo intentaba escapar de lo inevitable. Y en ese momento, supe que mi tiempo se estaba acabando. Me levanté antes que él al día siguiente, no porque tuviera cosas que hacer, sino porque el simple hecho de estar en la misma cama que Javier me resultaba insoportable. Había dormido poco y mal, dándole vueltas a cada una de sus palabras, a la manera en que me miraba, a la seguridad con la que actuaba. No podía entender cómo había pasado de la sospecha a la certeza sin ninguna prueba real. Tal vez me había equivocado en algo, tal vez había dejado algún rastro, pero no era posible. Había sido cuidadosa en cada detalle. Me duché rápido, desayuné sin ganas y me dispuse a salir de casa antes de que él se despertara, pero justo cuando me puse el abrigo, escuché su voz desde el pasillo. ¿Otra vez vas a salir tan temprano? Me giré lentamente, intentando que no se notara la incomodidad en mi rostro. Estaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, vestido con la misma ropa con la que se había acostado, como si ni siquiera se hubiera molestado en cambiarse para dormir. Tengo cosas que hacer. Siempre tienes cosas que hacer. No sabía que tenía que pedir permiso. No tienes que pedirme permiso, pero sí podrías dejar de comportarte como si yo fuera un desconocido que no tiene derecho a preguntar qué hace su esposa. ¿Otra vez con esto? Sí, otra vez con esto. Solté un suspiro de cansancio, pero en el fondo sentía que mi paciencia estaba desapareciendo a un ritmo peligroso. No me gustaba su actitud, no me gustaba la forma en la que estaba manejando esto, y sobre todo, no me gustaba que parecía estar disfrutando viéndome perder el control. Voy a salir. Si quieres seguir con tu jueguito de detective, hazlo cuando vuelva. Pasé junto a él sin mirarlo, sintiendo su mirada en mi espalda hasta que cerré la puerta tras de mí. No tenía un destino fijo, solo sabía que necesitaba salir de esa casa antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Caminé un rato por el barrio, sin rumbo, hasta que saqué el móvil y llamé a Daniel. ¿Puedes hablar? Dime. Javier está empeorando. ¿Te ha dicho algo nuevo? No, pero me está presionando cada vez más. ¿Y qué quieres hacer? No lo sé, pero esto no puede seguir así. Daniel no respondió enseguida. Hubo un silencio incómodo antes de que volviera a hablar, su tono más frío de lo normal. Laura, escúchame bien. No hay forma de que él pueda probar nada. Tú lo sabes. Yo lo sé. Mientras no hagas algo estúpido, no puede hacer nada. ¿Y si ya tiene pruebas? Si tuviera pruebas, ya te habría destrozado. Me quedé callada, porque aunque odiaba admitirlo, tenía razón. Javier no era el tipo de hombre que se quedaba esperando. Si realmente tuviera algo en mi contra, ya lo habría usado. Pero entonces, ¿por qué se comportaba así? No confío en él. No tienes que confiar en él. Solo tienes que aguantar. No puedo aguantar mucho más. Daniel suspiró, como si estuviera cansado de esta conversación. No hagas nada impulsivo.
No soy idiota. No dije que lo fueras. Pero lo pensaste. Esta vez fue él quien se quedó en silencio. Sabía que estaba perdiendo la paciencia, pero yo también la estaba perdiendo. No me gustaba su actitud, su indiferencia, su forma de hablarme como si esto fuera solo un inconveniente menor en su vida mientras que en la mía lo estaba destruyendo todo. Nos vemos luego, dije, colgando antes de que pudiera responder. Pasé un par de horas fuera antes de decidir volver a casa. No tenía sentido seguir evitando a Javier, eventualmente tendría que enfrentarlo. Cuando llegué, lo encontré en la sala, sentado en el sofá con el móvil en la mano. En cuanto me vio, dejó el teléfono sobre la mesa y se incorporó. ¿Dónde estuviste? No tengo que explicarte todo lo que hago. Si fueras honesta, no tendría que preguntarlo. Me acerqué a la mesa y dejé mi bolso, ignorando la manera en la que me observaba. No voy a jugar este juego contigo, Javier. ¿Juego? Sí, juego. Finges que no sabes nada, pero actúas como si supieras todo. Me lanzas acusaciones sin pruebas y esperas que confiese algo que no ha pasado. Javier se rió, pero no había humor en su risa. ¿De verdad crees que no tengo pruebas? Mi cuerpo se tensó al instante. No, no podía ser. No tenía cómo. Deja de decir estupideces. ¿Quieres verlas? Sacó el móvil del bolsillo y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No, no podía ser cierto. No podía haber sido tan estúpida. Mira. Me tendió el móvil y cuando miré la pantalla, el mundo se me vino abajo. Eran fotos. Fotos de mí y Daniel. En el coche. En su departamento. Caminando juntos. Besándonos. Cada una de ellas era una sentencia, una confirmación de que todo lo que había tratado de ocultar estaba ahí, al alcance de su mano. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. No podía hablar, no podía respirar. Mi mente intentaba buscar una salida, una manera de explicar aquello, pero no la había. Lo había negado, lo había llamado paranoico, lo había tratado como si estuviera imaginando cosas y ahora tenía la prueba frente a mí. Laura, ¿sabes qué es lo peor de todo? No respondí. Que si me lo hubieras dicho tú, tal vez hubiera podido perdonarlo. No pude decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque por primera vez entendí que no había nada que pudiera salvarme de esto. No recuerdo cuánto tiempo pasé mirando la pantalla del teléfono de Javier sin decir nada, sintiendo como el mundo que había construido alrededor de mis mentiras se derrumbaba sin remedio. No había forma de fingir que aquellas fotos no eran reales. No podía seguir sosteniendo la farsa cuando la prueba estaba ahí, mostrándome exactamente lo que más había temido. Sentí un nudo en la garganta y traté de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera decir para arreglar la situación, pero mi mente estaba en blanco. Javier se quedó en silencio, observándome con esa mirada que me hacía sentir diminuta, como si estuviera esperando a que tuviera el valor de admitirlo, de ponerle palabras a lo que ya era evidente. No tienes nada que decir, su voz sonó más calmada de lo que esperaba, sin rastro de enojo, sin gritos, sin insultos, solo una frialdad absoluta. No vas a inventar otra mentira, no vas a intentar negarlo otra vez. Intenté devolverle el teléfono, pero él no lo tomó. Sus ojos no se apartaron de los míos ni por un segundo, como si quisiera ver la exacta expresión en mi rostro cuando me enfrentaba a la realidad de lo que había hecho. No sé qué quieres que te diga, conseguí murmurar, sintiendo como mi propia voz temblaba. Que dejes de tomarme por imbécil. Dejó el móvil sobre la mesa y se cruzó de brazos, esperando algo de mí que no sabía cómo darle. Sentía el impulso de justificarme, de decirle que no era tan simple, que las cosas se habían dado de una manera que yo misma no había planeado, pero sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca sonaría vacía.
No había excusa que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. ¿Desde cuándo? Sabía que la pregunta llegaría, y aún así, no estaba preparada para responderla. No importa desde cuándo. Para mí sí importa. Javier. Responde. Sentí la necesidad de apartar la mirada, pero sabía que si lo hacía solo lo haría peor. No había nada peor que la verdad, pero la única alternativa era una mentira, y ya no quedaba espacio para más mentiras. Unos meses. Él asintió con la cabeza lentamente, como si estuviera procesando la información, aunque en realidad ya lo sabía. No preguntó cómo había empezado, no me pidió detalles, no intentó hacerme sentir peor de lo que ya me sentía, y por alguna razón, eso dolía más. ¿Lo amas? Quise decir que no era amor, que solo había sido un error, pero algo en su rostro me dejó claro que no iba a soportar escuchar otra mentira más. No sé. Javier soltó una leve risa, aunque no había diversión en ella. Esa es la peor respuesta que podrías haber dado. No supe qué hacer, no supe cómo moverme, qué decir, cómo actuar. Nunca me había sentido tan acorralada, tan completamente indefensa, y lo peor era que me lo merecía. ¿Y ahora qué? Logré preguntar, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Ahora nada. Javier. No me llames así. Su voz fue más baja, pero tuvo más peso que todo lo anterior. Se sentía como un golpe, como si me hubiera quitado el derecho a decir su nombre, como si en ese instante dejara de ser la persona con la que había compartido más de una década de mi vida y se convirtiera en alguien a quien ya no tenía acceso. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. No entiendo. Si esperas que esto se quede en nada, si crees que vamos a seguir con nuestras vidas como si esto no hubiera pasado, entonces no me conoces en absoluto. Quise acercarme, pero él se apartó. No sé qué quieres que haga. No quiero nada de ti, Laura. Solo quiero que sepas que no te voy a perdonar. Las palabras fueron secas, sin emoción, sin rabia, sin rencor, como si estuviera diciendo algo tan simple como que afuera estaba lloviendo. ¿Vas a pedirme el divorcio? ¿Te gustaría que lo hiciera? No es eso. Responde. No lo sé. Javier sonrió de lado, pero no era una sonrisa de felicidad, sino de algo mucho peor. Pues yo sí lo sé. Quise preguntarle qué significaba eso, pero en el fondo ya tenía miedo de la respuesta. No era un hombre impulsivo, no era alguien que reaccionaba con violencia ni con arrebatos de ira. No iba a gritarme, no iba a destrozar nada, no iba a hacer una escena. Pero esa calma era 1000 veces peor. Voy a salir un rato, dijo mientras cogía su chaqueta. No quiero verte cuando vuelva. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que tienes hasta la noche para decidir si quieres hacer las maletas tú o si prefieres que las haga yo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Javier, por favor. No me ruegues, no hagas esto más patético de lo que ya es. Podemos hablar. Hemos hablado suficiente. Me dejó sola en la casa con la cabeza a punto de estallar. Tenía la sensación de que, sin importar lo que decidiera, todo lo que tenía estaba perdido. Y por primera vez, sentí el verdadero miedo de quedarme sin nada. Pasé las siguientes horas en un estado de parálisis absoluta, incapaz de pensar con claridad, incapaz de tomar una decisión, sintiendo como el tiempo avanzaba sin que yo pudiera hacer nada para frenarlo. Cada rincón de la casa parecía volverse más pequeño, como si el espacio que alguna vez me había parecido cálido y familiar ahora se estuviera cerrando sobre mí. Miré alrededor, recorriendo con la vista cada objeto, cada mueble, cada fotografía, preguntándome si esa sería la última vez que los vería como parte de mi vida y no como simples recuerdos de algo que estaba a punto de perder para siempre. Me senté en el sofá y traté de ordenar mis pensamientos, pero todo en mi cabeza era un caos.
Javier no me había dicho exactamente qué haría si yo no me iba antes de que él regresara, pero en su tono había algo definitivo, algo que me decía que no estaba jugando, que no estaba esperando que me disculpara, que ya no había un camino de regreso. No podía seguir aferrándome a la idea de que tal vez con el tiempo se calmaría, que tal vez podría convencerlo de reconsiderar. Sabía que no. No quería irme, pero tampoco quería que me echara. La idea de empacar mis cosas y salir de la casa con la cabeza baja, como una criminal aceptando su condena, me hacía sentir un nivel de humillación que no estaba dispuesta a soportar. Pero quedarme y esperar a que fuera él quien me sacara tampoco era una opción. No sabía qué era peor. Saqué el teléfono y marqué el número de Daniel. ¿Qué pasa? Su voz sonaba tensa, como si ya supiera que no traía buenas noticias. Javier me dio hasta esta noche para irme. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. ¿Quieres venir aquí? No respondí enseguida. La idea de aparecerme en su casa con una maleta, como una amante despechada buscando refugio, no me resultaba en absoluto atractiva. No quería sentir que mi única opción era correr a los brazos de Daniel solo porque había arruinado mi matrimonio. No sé si sea una buena idea. ¿Por qué no? Porque si voy contigo, entonces todo esto se vuelve más real. Laura, ya es real. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras hundiéndose en mi pecho. Voy a empacar algunas cosas, pero no quiero tomar una decisión apresurada. Haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes ahí cuando él regrese. Lo sé. Si necesitas algo, dime. Colgué sin responder. Me levanté y subí las escaleras con las piernas temblorosas, entrando en nuestra habitación con la sensación de estar violando un espacio que ya no me pertenecía. Abrí el armario y saqué una maleta, pero me quedé quieta con las manos sobre la cremallera, incapaz de moverme. ¿Cuánto debía llevarme? Solo lo esencial. ¿Empacaba como si fuera algo temporal o como si fuera definitivo? Tomé algunas prendas al azar, sin pensar demasiado, solo metiéndolas dentro de la maleta con movimientos torpes. Saqué un neceser del baño y lo llené con lo básico. Me detuve frente al espejo y me observé con detenimiento. Tenía el rostro cansado, ojeroso, los ojos enrojecidos de no haber dormido bien en días. No me reconocía. Escuché la puerta de la entrada abrirse y mi cuerpo se congeló. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta y lo vi parado en el umbral, con las manos en los bolsillos, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Sigues aquí? No era una pregunta, era una simple constatación de un hecho que no parecía sorprenderle. No quería salir corriendo. ¿Eso es lo que crees que quiero? No sé qué quieres, Javier. No quiero verte aquí cuando despierte mañana. No tienes que decirlo así. ¿Cómo se supone que lo diga? Nos quedamos en silencio, mirándonos como dos desconocidos que no tenían idea de quién era el otro. ¿A dónde vas a ir? No lo sé. Si lo sabes. No intenté negarlo. ¿Es con él? No respondí, pero la respuesta era obvia. Javier suspiró, sacudiendo la cabeza con una mezcla de resignación y asco. Espero que valga la pena. No tienes derecho a decir eso. No tengo derecho a decir nada, ¿verdad? Ni siquiera tengo derecho a estar enojado, porque ya tomaste tu decisión hace mucho tiempo, solo que no tuviste los huevos de admitirlo hasta que no te quedó más remedio. Sentí la rabia crecer dentro de mí, porque aunque sus palabras eran ciertas, odiaba que me las dijera de esa manera. ¿Y qué querías que hiciera? Que me lo dijeras. ¿Para qué? ¿Para hacer esto más fácil para ti? No. Para que no me quedara con la duda de cuánto tiempo estuve viviendo con una mentira. Me quedé en silencio, porque no tenía una respuesta para eso. Llévate todo lo que necesites.
No quiero estar recogiendo tus cosas después. Javier. No quiero escuchar mi nombre en tu boca nunca más. Se giró y salió de la casa sin darme oportunidad de decir nada más. Sabía que, después de esa noche, no habría vuelta atrás. Esa fue la última vez que vi a Javier en nuestra casa. Me fui antes de la medianoche, con una maleta en la mano y el estómago revuelto, sintiendo una mezcla de vergüenza, rabia y miedo que no sabía cómo manejar. Salí sin hacer ruido, sin mirar atrás, sin permitirme un último vistazo a lo que había sido mi vida durante tantos años, porque sabía que si lo hacía, me rompería en pedazos. Me subí al coche y conduje sin rumbo fijo por un rato, con las manos temblorosas sobre el volante, sin poder procesar del todo lo que acababa de suceder. Sabía que no podía regresar, que Javier no me permitiría volver a cruzar esa puerta, que ya no tenía un hogar, que había cruzado un punto sin retorno. Mi primera reacción fue ir a donde Daniel, pero algo dentro de mí se resistía a hacerlo. No quería aparecer en su casa con la maleta en la mano, sintiéndome derrotada, como si todo esto hubiera sido por él, como si lo que me quedaba ahora fuera simplemente aferrarme a lo único que aún tenía. Pero tampoco tenía otra opción. Cuando llegué, Daniel me abrió la puerta sin decir una palabra. Me observó por un momento y luego apartó la vista, como si no supiera qué decir o como si no quisiera preguntar nada que no estuviera dispuesto a escuchar. Entré en su apartamento sin necesidad de que me invitara, dejé la maleta junto a la puerta y solté un largo suspiro. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba, no intentó consolarme. Solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, mirándome como si esperara que fuera yo quien hablara primero. Me fui de la casa. Lo sé. No sé qué voy a hacer. Si lo sabes. No tengo a dónde ir. Estás aquí. Me quedé en silencio, sintiendo como la tensión entre nosotros crecía con cada segundo que pasaba. Me había imaginado este momento de muchas maneras, pero nunca así. Nunca con este peso en el aire, con esta falta de emoción en su rostro, con esta sensación de que, a pesar de todo, yo seguía estando sola. ¿Quieres que me quede? ¿Qué otra opción tienes? No tienes que decirlo así. ¿Cómo quieres que lo diga? No lo sé, pero no así. Daniel suspiró y pasó una mano por su cara, visiblemente cansado. Caminó hasta el sofá y se dejó caer en él, apoyando los codos en sus rodillas y mirando al suelo. No sé qué esperas de mí, Laura. No espero nada. Si esperas. Solo, pensé que estarías para mí. Estoy aquí. No es lo mismo. ¿Y qué quieres que haga? Que te abrace y te diga que todo va a estar bien. No estaría mal. Daniel soltó una leve risa, pero no había diversión en ella. No sé si todo va a estar bien. Eso no ayuda. Es lo único que tengo. Caminé hasta sentarme a su lado, sintiendo como el cansancio empezaba a hacer mella en mi cuerpo. Me apoyé en el respaldo y cerré los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta en mi cabeza. ¿Crees que hice lo correcto? No sé. ¿Tú qué habrías hecho? No habría estado en esta situación. Abrí los ojos y lo miré, pero él no apartó la vista del suelo. Eso fue innecesario. Es la verdad. Me estás haciendo sentir peor de lo que ya me siento. ¿Y qué esperabas? No esto. Finalmente, Daniel levantó la mirada y me observó en silencio por un largo rato. No sé cómo manejar esto, Laura. Yo tampoco. Esto no es lo que yo quería. ¿Qué querías entonces? Algo que no terminara así. No podemos volver atrás. Lo sé. Nos quedamos en silencio de nuevo, con la distancia entre nosotros sintiéndose más grande que nunca. Me di cuenta en ese momento de que, aunque había perdido a Javier, también estaba perdiendo a Daniel de alguna manera.
Que tal vez todo esto no había sido la historia de amor que me había contado a mí misma, sino una simple cadena de malas decisiones que me habían llevado a este punto. Voy a dormir, dije, levantándome del sofá. Toma el cuarto de huéspedes. Gracias. Caminé hasta la habitación sin mirar atrás, sintiendo el peso de su indiferencia clavado en mi espalda. Me tumbé en la cama y miré al techo, sin poder evitar preguntarme si realmente había valido la pena. No tenía una respuesta. Desperté en la habitación de invitados con una sensación de vacío que no había sentido nunca antes. Durante toda la noche había intentado convencerme de que esto era solo el comienzo de algo nuevo, de que tarde o temprano todo volvería a la normalidad, de que lo peor ya había pasado, pero al abrir los ojos me di cuenta de que nada de eso era cierto. Me sentía extraña en este lugar, como si estuviera en casa de un desconocido en lugar de la persona por la que había arriesgado todo. Me quedé acostada un rato, mirando el techo, tratando de encontrar el valor para salir de la cama, pero no lo encontré hasta que escuché ruido en la cocina. Me levanté lentamente, tratando de procesar el hecho de que este era mi nuevo hogar, al menos por ahora. Caminé hasta la sala y vi a Daniel preparando café, vestido con la misma ropa del día anterior, con el cabello despeinado y una expresión de cansancio en el rostro. No me saludó, ni siquiera levantó la vista cuando entré en la habitación, simplemente sirvió 2 tazas y dejó una sobre la mesa, como si con ese gesto estuviera diciéndome que podía quedarme, pero sin hacerlo con palabras. «No dormiste bien», dijo después de un largo silencio. «No mucho». Era de esperarse. Me senté frente a él y tomé la taza, sintiéndome incómoda, como si estuviera invadiendo su espacio. No era así como imaginé que sería esto. Cuando pensaba en dejar a Javier, cuando fantaseaba con la idea de estar con Daniel, siempre imaginaba algo completamente distinto, algo menos frío, menos distante, menos como esto. ¿En qué estás pensando? En todo. ¿Arrepentida? No respondí enseguida. No lo sé. Buena respuesta. ¿Tú te arrepientes? Daniel se tomó su tiempo antes de contestar. No sé si arrepentirme sea la palabra, pero esto no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? No lo sé, pero no esto. Me quedé mirándolo, tratando de encontrar en su expresión algo que me diera seguridad, algo que me hiciera sentir que al menos esto valía la pena, pero no encontré nada. ¿Quieres que me vaya? No he dicho eso. Pero tampoco pareces muy contento de tenerme aquí. No es eso, Laura, es solo que esto no es fácil para ninguno de los dos. ¿Fácil? Nada de esto es fácil. Lo sé. Nos quedamos en silencio, bebiendo el café sin decir nada más, como si no hubiera nada que agregar, como si lo que necesitábamos decir ya se hubiera dicho. Cuando terminé mi taza, me levanté y caminé hasta la ventana, mirando la calle sin realmente verla. ¿Vas a hablar con Javier? ¿Para qué? Para saber qué sigue. ¿Qué sigue? Nada sigue, Daniel. Se acabó. Pero hay cosas que arreglar. No sé si él quiera arreglar nada. Daniel suspiró y dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y qué piensas hacer entonces? No lo sé. No puedes quedarte aquí indefinidamente. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. ¿Me estás echando? No, pero tampoco quiero que pienses que esto es una solución permanente. No tengo a dónde ir. Puedes conseguir un lugar. No es tan fácil. No dije que lo fuera. Nos miramos por un largo rato, sin decir nada, como si cada uno estuviera esperando que el otro se diera primero. No esperaba que reaccionaras así. ¿Cómo esperabas que reaccionara? No así. Daniel se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. Mira, no quiero ser el villano aquí, pero esto no es lo que imaginé. Yo tampoco lo imaginé así.
Entonces estamos en la misma página. No sé si eso es bueno o malo. Yo tampoco. El silencio se hizo más largo esta vez, más pesado. Tal vez lo mejor sea que me vaya. Tal vez. Esperaba que dijera algo más, que intentara detenerme, que me diera una razón para quedarme, pero no lo hizo. Simplemente asintió y desvió la mirada, como si no quisiera ser él quien tomara la decisión, pero tampoco estuviera dispuesto a hacer nada para cambiarla. Me dirigí a la habitación, agarré la maleta que ni siquiera había deshecho y volví a la sala. Gracias por dejarme quedarme anoche. De nada. Esperé un momento, esperando que dijera algo más, pero no lo hizo. Adiós, Daniel. No respondió. Salí del apartamento con la sensación de que había cometido el peor error de mi vida. No tenía un plan, no tenía un destino, no tenía nada. Solo tenía la certeza de que todo lo que había hecho me había llevado exactamente a este momento. Y no había marcha atrás.